Ahí empezó a grabar. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer un repaso general del módulo 2, si les parece. Yo a ustedes no las veo, así que si tienen alguna pregunta, desactivan el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos al módulo 2 y vamos a hacer hincapié en algunas dificultades que aparecieron en el foro de actividades. Vamos a detenernos ahí. El primer tema que nos convoca es cultura y socialización. Cultura y socialización. Allí tenemos que definir la definición de cultura, ¿sí? Bueno, acá hay toda una variedad de autores desde distintas disciplinas que tratan de explicar lo que es cultura, pero el módulo da una explicación, digamos, a ver si está entrando alguien. Bien, ahí está. Bueno, la definición, bien. Entonces, les estaba diciendo que hay toda una variedad de definiciones según la disciplina, según el autor, pero en general la cultura es aquel aspecto que une a un colectivo, que une a una sociedad, que une a una comunidad. Es decir, son características de conducta, de creencias, de saberes, que hacen que la comunidad sea comunidad, que me haga cercano a un otro, ¿sí? Porque compartimos esos aspectos culturales. Es decir, que es el aglutinante social, comunitario, y que el otro se convierte en un nosotros. Habiendo dicho esto, tenemos los elementos culturales que allí es donde se presentaron mayor dificultad en los elementos culturales. Así que vamos a detenernos un poquito en estos. El primero es el cognitivo. El cognitivo son conocimientos que tienen esa cultura, ¿sí? Son conocimientos. Lo que vi en los trabajos es que hay una confusión entre aspectos cognitivos, creencias y valores. No es lo mismo cada una de esas cosas o de esos elementos. Entonces hay que tener cuidado y hay que, bueno, ver bien qué conocimientos tiene esa cultura para poder llevar adelante su vida cotidiana. Pueden ser saberes ancestrales, pueden ser saberes científicos, pueden ser saberes de habilidades, de destrezas. Hay un micrófono abierto. Sí, es mío, profe, que yo justo Ah, le quería preguntar bien, sí, sobre sí, ese tema. Yo, por ejemplo, yo no entregué la actividad, pero sí la hice. Yo en sí. esa actividad había colocado que uno de los cognitivos era que había familias que se habían trasladado, pero ellos eran profesionales. ¿Eso es un cognitivo o No, no? trasladarse de un lugar a otro no es conocimiento. No, no, no. Y que sean Es, profesionales tampoco. Es decir, bien, no proviene perfecto. de la cultura. No proviene de la cultura ese conocimiento, viene de haber transitado una biografía académica y haberse especializado en alguna disciplina. Lo que digo con cuestiones cognitivas es saberes que trae la propia cultura. Por ejemplo, saberes culinarios, recetas que se pasa de generación en generación, formas de trabajar la tierra, formas de producir, eh, formas en el sentido de saber hacerlo, digamos, ¿no? Técnicas que se pasan de una cultura a otra. Eh, Formas de construir
no sé, casas o de manipuleo de materiales, de todos esos conocimientos que se pasan de una generación a otra. Esos son aspectos cognitivos que un poco esos conocimientos están dejándose de lado con esto de la globalización y que hay un rompimiento de las nuevas generaciones con las anteriores, un poco esta transmisión de conocimientos está siendo mellada. Pero esos son los elementos cognitivos. Seguimos. Creencias. Bueno, acá también hay una confusión sobre las creencias. Las creencias tienen que ver con la fe, con lo trascendente, ¿sí? Muchas de ustedes o muchos de ustedes lo confunden con valores. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, yo creo en el dinero. Bueno, él dice que cree en el dinero, pero en realidad lo que está mostrando esa frase, que dentro de su escala de valores, primero está el dinero, ¿sí? No es una creencia, porque el dinero es una cosa que se le da un valor, es una cosa, es un papel, es un pedazo de metal, es una moneda. Entonces, coloquialmente, nosotros decimos, bueno, creo en esto, creo en lo otro, pero detrás de esa creencia hay una escala de valores. Las creencias tienen que ver con aquello que trasciende, que los trascienden, bueno, son aspectos de la fe, cuestiones de la divinidad, y esas cuestiones de creencias. Pero también pueden ser no solamente religiosas, sino cuestiones naturales, que generan en el individuo que pertenece a ese colectivo una actitud de trascender la vida, ¿no? Bien, vamos al siguiente, que son las normas. Bueno, las normas son aquella legislación que van a controlar las conductas de los individuos que pertenecen a ese colectivo, a esa sociedad. Esta normas se confunde mucho con conductas no normativas, ¿sí? Las normas en general están escritas, es decir, en general, a veces sí, a veces no, pero en general para ayudar al análisis, las normas están escritas en alguna ley que permite o que prohíbe las conductas. Entonces, si hay alguna conducta que está prohibida por las normas, la misma comunidad o la misma sociedad lo castiga de alguna manera. Y si estas normas son permitidas y aún son estimuladas, bueno, la misma comunidad o la misma sociedad va a premiar al individuo que desarrolla esas conductas. La siguiente son los valores. Bueno, esto ya hablamos algo. Los valores es aquello que la comunidad considera como algo importante, como algo que tiene un valor, que tiene peso. Pueden ser objetos, pueden ser personas, o pueden ser eventos también. Los eventos un poco ahí entramos en el terreno de los signos, que ahora entramos, ¿no? Pero los valores, valorar, ubicar en una escala, ¿sí? De mayor a menor, con algún criterio, cosas o personas. Y no tiene nada que ver con las creencias. Los signos. Bueno, cada cultura tiene signos específicos. Los signos que más conocemos nosotros cotidianamente son los símbolos, que es un tipo de signo cuya información es muy compleja. Otros signos son las señales viales, por ejemplo, son signos, porque son imágenes que nos están indicando algo que no está escrito o algo que está por venir, ¿sí? Entonces, cada cultura tiene signos. Por ejemplo, el hablar
las palabras son signos que nos permiten comunicarnos. Dentro de los signos, dentro de las culturas está lo que se llama la jerga o el lunfardo o el uso cotidiano de las palabras, que se le da aparte del significante, del contenido que tiene la palabra. Es decir, cuando digo una palabra se me produce una imagen mental. En el uso cotidiano se le agregan contenidos llamados significados o sentido. Entonces ahí también aparecerían los signos, pero el más fácil de analizar son los símbolos. Símbolos que son imágenes que en general son grafismos, son logos, que contienen mucha información. Puede ser información histórica de esa cultura, o algún valor de esa cultura, o alguna creencia de esa cultura, o algún aspecto cognitivo de esa cultura, que está depositado en ese signo, y es mucho más fácil cuando está en el signo pasarlo de generación en generación. Y por último, las formas no normativas de conducta, que son aquellas conductas que premiamos y que estimulamos y que prohibimos, pero que no están escritos en ningún lado, que se pasa también de una generación a otra, pero no está legislado, digamos. Entonces, en este sentido, es muy fácil analizar, por ejemplo, formas no normativas de conducta dentro de una familia, qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite, ¿no? Que no es lo mismo que las normas. Las normas tienen una calidad institucional dentro de ese colectivo, de esa comunidad, que no la tienen las formas no normativas de conducta. Y el concepto de subcultura, ¿sí? Dentro de la cultura puede haber sectores, grupos, que generan algún cambio dentro de la cultura que los engloba. Estos cambios pueden ser algunos de estos elementos que hemos estado analizando. Puede ser que esa subcultura tenga un conocimiento que no lo tiene el resto de la cultura, o alguna creencia específica. Practican una religión, por ejemplo, o tienen ciertas creencias que no la tienen el colectivo en general, o formas no normativas de conducta. Premian y castigan conductas que, por ejemplo, prohíben conductas que en la cultura general no está prohibido, o al revés, premian o valoran ciertas conductas que no son valoradas en la cultura general. Pero siempre la subcultura está englobado dentro de una gran cultura que a esta, digamos, en este estadio de la historia, en general, las culturas están representadas por las naciones, ¿sí? Lo que se llama las naciones, que pueden ser los estados nacionales o los pueblos que tienen cierta anclaje ancestral, también se los llaman naciones, ¿no? Y dentro de esas culturas que engloban, puede ser el Estado Nacional o estas culturas ancestrales, se generan subgrupos que cambian o abonan o perfeccionan algún elemento cultural de los que hemos desarrollado hasta recién. Bueno, dejamos cultura. Cualquier pregunta, desactivan el micrófono y me preguntan o me hacen alguna aclaración o algún comentario. Sigo por razones de tiempo. El siguiente tema es orden y dinámica cultural. Orden y dinámica cultural. Bueno, acá se desarrolla lo que se llama los complejos culturales. Y bueno, el módulo advierte que las culturas son construcciones complejas, ¿sí? Construcciones complejas, que requiere de un análisis muy exhaustivo.
Y estos complejos culturales, ¿sí?, necesitan, de alguna manera, perpetuarse en el tiempo. Entonces, se requiere de algún mecanismo para que estas culturas o se den a conocer o se perpetúen en el tiempo y persistan, porque si no se produce esto, la cultura es asimilada por otra cultura, por ejemplo, o se generan tantos cambios que ya pasamos a otra calidad de cultura. Dentro de lo que estamos diciendo está el concepto de difusión cultural, y hay un montón de medios de difusión, desde los medios de comunicación hasta publicaciones en diversos soportes, que pueden ser libros, discos, canales de YouTube, canales, otros medios, y un montón de herramientas con que dispone la cultura para generar su difusión. Y esta es una forma también de preservar estos complejos culturales. Cuando disponemos de estos aspectos culturales que están depositados sobre diversos soportes, ya sea papel o ya sea soportes digitales, esto favorece la propagación y la transmisión de estos aspectos culturales. Después hay un aspecto muy interesante que es la aculturación, que es cuando se hace o se le da la bienvenida a algún nuevo miembro a esa cultura y se activa un proceso llamado de aculturación, es decir, de informar al nuevo miembro de las características de la cultura, ya sean aspectos cognitivos, las normas, los valores, que ahora le vamos a dar el nombre técnico a esta aculturación, pero se lo somete al nuevo miembro de ese colectivo, de esa sociedad, a todo un proceso de enseñanza, ¿sí?, y de aprendizaje por parte del nuevo miembro, para que pueda ser asimilado y pueda asimilar y comprender y poner en práctica la nueva cultura a la cual ha ingresado. Bueno, está la transmisión cultural dentro de los complejos culturales, que es lo que decía antes. La cultura se realiza una difusión, pero es importante la transmisión, que generalmente se hace de una generación a otra. Entonces, los miembros más longevos o más adultos de la comunidad, de ese colectivo, de esa sociedad, le transmiten a las nuevas generaciones que van naciendo, se van anexando, estos aspectos culturales. El otro aspecto es el relativismo cultural, que es un concepto muy novedoso o nuevo, en el sentido de que antiguamente las culturas eran culturas en donde los límites y los muros que rodeaban a esa cultura eran inexpugnables, y había un celo muy profundo por los miembros de esa cultura para preservar esa cultura y que aspectos culturales de otros grupos penetren en eso. Bueno, hoy, ante el avance o ante la consolidación de lo que se llama la globalización o la universalización de aspectos culturales, si bien tenemos una cultura base, vamos asimilando aspectos culturales de otros espacios, de otras geografías, de otras naciones, de otras sociedades, y las vamos tomando como propia, y en la medida que se vaya perpetuando esa práctica o esos saberes, ya son anexados o llegan a formar parte de la cultura base. El otro tema, en cuanto a orden y dinámica cultural, es el determinismo cultural.
que desgraciadamente es un tema muy apasionante y por razones económicas de espacio y de tiempo no lo podemos desarrollar con profundidad. Pero acá el debate es el debate entre lo individual, la individualidad y lo colectivo. Lo colectivo representado por este aspecto cultural y de qué forma la cultura o la fuerza del colectivo a través de la cultura va determinando al individuo. En los pueblos muy antiguos, prácticamente el individuo estaba asimilado y ahogado por el colectivo, por estos aspectos culturales. Y no tenía mucho margen de maniobra para generar cambios en lo individual. Tampoco era algo que le preocupaba, ¿no? No es la preocupación que la subjetividad de esa época es diferente a la de este tiempo. Pero estamos en un momento histórico en donde hay un gran proyecto individualizador o individualizante, por lo cual el individuo tiene herramientas y recursos como para ir haciendo cambios a esa cultura en donde lo vio nacer y generar otros conocimientos, otros valores, otras formas de conducta que no están en la cultura que lo ha determinado. Pero evidentemente, y esto va a seguir así, la cultura en donde se nace o donde se ingresa tiene una fuerza de determinación muy importante. Y llegamos al tema que está trayendo algún conflicto o algún problema en el foro o en los trabajos, que es el concepto de etnocentrismo. Bueno, etnocentrismo es cuando una cultura considera a las restantes como en un estadio evolutivo menor. Entonces, las valoraciones que hace esa cultura con respecto a las otras son despectivas. ¿Sí? Este elemento etnocentrista o esta característica etnocentrista se puso muy en auge en el siglo XVIII y XIX desde los países colonialistas sobre los países coloniales. Entonces, los países que de alguna manera tenían una influencia militar o económica sobre otros países, consideraban a las culturas de las colonias como de menor calidad o de menor cuantía con respecto a la cultura que estaba dominando. En especial, esto surge con mucha fuerza en Europa, es decir, la cultura europea, con toda su variedad, consideraba en un estado evolutivo menor, por ejemplo, las culturas africanas o las culturas de América, que tenían muchas colonias, ya sea con una presencia militar o con una dominación económica. Dentro del etnocentrismo no está el racismo es biológico, el racismo es biológico. El etnocentrismo es cultural y ahí un poco hubo en el foro algunos problemas, digamos, de interpretación. Por ejemplo, me indicaban que había sesgos etnocentristas al considerar al otro por su color de piel. No, eso es biológico, no es etnocentrista. Los etnocentristas son elementos culturales y son los elementos que hemos visto al principio de esta clase. Bien. Sigo avanzando y al final les voy a dejar como para que estemos comentando o si tienen alguna pregunta ahora me paran, activan el micrófono y me preguntan. Siguiente tema, socialización. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos en la diapositiva anterior el tema de la difusión? A ver si lo podemos mandar hacia atrás.
difusión y transmisión cultural dentro de los complejos. Bueno, dentro de la transmisión cultural, el proceso de transmisión cultural se llama socialización. Y como su nombre lo indica, es un proceso que se somete al nuevo miembro de esa comunidad, de ese colectivo o de esa sociedad, y se lo somete a un proceso de enseñanza y de práctica sobre los aspectos más importantes de la cultura. En general, dentro del proceso de socialización hay agentes socializadores con que dispone esa cultura para ejercer el proceso de socialización. En general son las instituciones, las que conocemos las instituciones, que ahora vamos a nombrar algunas, son las encargadas, son las encargadas de generar este proceso de socialización, es decir, de incorporar al nuevo miembro a la cultura dominante. El agente que más conocemos o que más estamos familiarizados, valga la redundancia, es la familia. La familia es el gran agente socializador por experiencia. Cuando nace un nuevo miembro, se lo somete a ese nuevo miembro a un proceso, ¿no?, de enseñanza con respecto primero a la subcultura familiar, pero en mayor medida a la cultura en donde pertenece esa familia. En general, las instituciones, por ejemplo, la escuela es un gran agente socializador. Otras instituciones, por ejemplo, sindicatos, gremios, la iglesia también es un gran agente socializador, que en ese sentido le va a enseñar al nuevo miembro los aspectos de la creencia dominante de esa cultura. Grupos en general, grupos quizás de pares o grupos de pertenencia, en donde el individuo a medida que va desarrollándose va eligiendo, y esos grupos también van a generar un proceso de enseñanza, de incorporación a las nuevas culturas. En general, los grupos hacen ingresar al miembro en lo que se llama las subculturas. Esto lo vemos muy gráficamente cuando el nuevo miembro de una familia se convierte en adolescente y ingresa a grupos de adolescentes, y esos grupos tienen aspectos culturales muy propios que tienen algunas diferencias con la cultura dominante. Entonces se lo ingresa a este individuo en lo que se llama la subcultura. Entonces admite otro tipo de conductas, otras creencias, otra forma de vestirse, etcétera, etcétera. Y los medios de comunicación son, bueno, es un gran recurso socializador de difusión de aspectos culturales. Muchas veces no es el mejor difusor cultural, porque hay una difusión o una expansión de aspectos culturales que a veces uno no está de acuerdo o no adhiere, pero en definitiva los medios de comunicación muestran lo que un poco hay en la realidad, ¿no? A veces nos guste o no nos guste. El segundo tema de la práctica de socialización son la teoría de las prácticas sociales de Pierre Bourdieu con el concepto de hábitus, que también vemos una pinceladita como para que ustedes sepan que existe este concepto, pero deberíamos tener toda una materia sobre esto, pero para que lo escuchen, porque es un concepto que aparece recurrentemente en charlas, jornadas o en bibliografía. Bourdieu acuña el concepto de hábitus y él dice que en el proceso de socialización
lo que se va a desarrollar en el individuo es un hábitus para poder ingresar a la cultura dominante. ¿Qué es un hábitus? No es un hábito, no es hábito. El hábitus es cuando los elementos culturales son internalizados por el individuo en su cuerpo. Entonces nos damos cuenta de cómo habla, cómo gesticula, cómo se mueve, qué conocimientos tiene, a qué cultura pertenece. Pero no vamos a ahondar mucho en este tema. Disponen de una actividad muy interesante sobre consignas que dan los padres y cuál de ellas generan hábitos y cuál no. Bueno, avanzando, tenemos, la sociología del conocimiento, en donde un poco el módulo explica las tareas del investigador en sociología, no hay grandes dificultades en cuanto a eso. Y después, lo que sí está bueno indicar, que dentro de la sociología hay dos grandes andariveles o autopistas, que es el orden macro y el orden micro. Esto no quiere decir que hay autores que trabajen las dos. En general, los sociólogos actuales trabajan los dos aspectos, pero en la fundación de esta disciplina, el orden macro son el análisis de los grandes conglomerados, de las grandes sociedades, y en general, en el orden macro se habla de lo estructural o de lo sistémico. En cambio, en el orden micro se analiza a las personas en las relaciones cara a cara o cotidianas, más acotado, y hay autores que desarrollan teorías macro, otros autores que desarrollan teorías micro, pero hay muchos autores, por ejemplo, Pierre Bourdieu, que lo vimos recién, que hacen un cruce entre el orden macro y el orden micro. Dentro del orden micro, que es el orden o la parte de la sociología que más nos interesa por la profesión que ustedes van a desarrollar cuando egresen, está el tema de la acción social, que no vamos a ahondar mucho ahora porque lo vamos a ver con mayor detenimiento en el módulo 3, pero la acción social es, haciendo una definición muy rápida, es una conducta que va dirigida a otro. Es decir, para que haya acción tiene que haber una conducta dirigida, siempre tiene que haber un otro. Y la acción oculta un interés. Entonces, en acción hay dos elementos. Tiene que haber un otro para que haya acción y tiene que ocultar un interés. Este interés puede ser un interés egoísta, puede ser un interés altruista, pero siempre hay un interés. Si yo a mi pareja le regalo algo, ¿sí? En esa acción de regalar, oculto que hay. Bueno, una acción de amor, de altruismo, de desearle lo mejor porque la amo. Pero si yo me relaciono con el verdulero porque necesito vegetales, en esa acción de relacionarme con el verdulero, oculto hay un interés, que es conseguir los vegetales que conozco, que necesito. Son diversas calidades de acciones. Está el concepto de interacción que dijimos recién, que es propio del estudio microsocial, que son las interacciones que tengo cotidianamente, las relaciones con los miembros familiares, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con aquellos que no conozco, que viajo en colectivo, viajo en tren o que me cruzo por la calle, también son interacciones. Y de una manera, esas interacciones tienen mayor o menor intensidad en la medida que haya algún interés, acción, generarán mayor o menor intensidad de esa interacción. Y está el tema de la subjetividad, que esto está relacionado con el tema de la difusión y transmisión cultural. Cuando ese miembro ingresa a la cultura,
se va construyendo su subjetividad, su ser. Y esa subjetividad se construye a partir de la percepción de un otro y de la asignación de un rol. Es decir, que esto lo vimos en el primer módulo, el rol que está dentro de la función es asignado por el colectivo de pertenencia y está muy condicionado por la percepción que tengo del otro. Es decir, el otro condiciona mi rol. ¿Qué quiere decir esto? Los modelos que tengo de paternidad, de maternidad, de masculinidad, de lo femenino, de lo que es ser bueno, de lo que es ser malo, de lo que es ser egoísta, de lo que es ser honesto, esa percepción de la otredad va a definir mi subjetividad y va a definir mi rol. Esa función que tengo asignada dentro del colectivo. Y dentro de este orden micro, por último, está la internalización de las normas, que le hemos dado un nombre técnico que es el hábitus. Y el concepto del self, o del yo, o del sí mismo, o de la autoconciencia, que le están dando diversas sinónimos de diversos autores. Self, yo, autoconciencia, subjetividad, ¿sí? Entonces, dentro de este orden micro está la internalización de las normas por medio del proceso de socialización, que depende mucho, como dijimos recién, de la percepción del otro, de la asignación del rol, de la interacción que yo tenga con la otredad, con ese nosotros, y los intereses que tengo en mis acciones. Y ahí se terminó el módulo de estudio. Voy a dejar de compartir para poder verles. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, hicimos rápidamente un paneo, un escaneo del módulo de estudio. Entonces quizás ustedes, alguno de ustedes tienen alguna pregunta o duda. Obviamente no les puedo responder aspectos de la actividad integradora, ¿no? Pero quizás tengan alguna duda y yo le puedo contestar con algún ejemplo. ¿Julio González o Julio o detrás de la cámara hay otra persona? Sí, soy yo, Gonzalo Julio del Techo. No puedo poner la cámara, no sé qué me pasó. No hay problema, no hay problema. O la activo, pero no me aparece. Bueno. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, duda? Yo estaba muy bien hasta que comenzó la última parte, porque lo otro lo tengo leído. Pero esto, lo último que habló, ya no. Así que bueno, ya voy a aclarar seguramente una vez que lea. Claro, porque falta una semana. Falta una semana todavía, así que está bien, ahí, es para leer. En la última parte es como que se me complicó todo, pero no, ya lo leo y si tengo dudas voy a preguntar. Sí, pero en la última... Sí. Los dos primeros temas están comprendidos, está claro. Perfecto. Aparte lo iba siguiendo y iba haciendo la actividad. Entonces, como que hasta ahí voy bien, pero lo último ya quedé, bueno. Bueno. No, en la última parte te estaba diciendo que tengas en cuenta que la otredad tiene una influencia sobre nosotros tan importante que va definiendo nuestra subjetividad y nuestro rol, en especial cuando son otros roles, ¿no? Cuando se nos asignan un rol, nosotros tratamos de buscar modelos dentro del colectivo al que pertenecemos sobre roles parecidos o análogos, ¿no? Entonces le estaba diciendo el tema de la paternidad, de la maternidad. Nosotros hemos recibido un modelo de paternidad o de maternidad
y cuando se nos asigna ese rol, muchas veces repetimos las mismas formas que hemos recibido de relacionarnos con el otro. Y si hemos trabajado sobre nuestra subjetividad y hemos detectado que esa paternidad o maternidad no es la mejor, tenemos la capacidad de cambiar, ¿no es cierto? De trabajar sobre... ahí metemos el tema del determinismo, ¿no? Es decir, si bien el colectivo nos impone modelos, ya sea modelos de roles o modelos de subjetividades, y nos determinan este tiempo que estamos viviendo, el individuo tiene la capacidad de hacer cambios. En general, de lo que es masculino y femenino, hoy se está poniendo en tela de juicio eso, ¿no? Pero, ¿qué es ser femenino? ¿Qué es ser masculino? Muchas veces la masculinidad y la feminidad, dentro de nuestra construcción subjetiva, la hemos asimilado de un otro, que puede ser los varones de la familia o las mujeres de la familia. Y bueno, hoy se está, digamos, ya trabajando, instalando el tema del autopercibimiento o de las construcciones no binarias, ¿no? Que bueno, ahí tendríamos que discutir si no hay un determinismo también cultural o no, pero no se excede, sería para otra materia también, ¿no? La determinación, si el que elige el camino de una sexualidad no binaria, que no sea ni varón ni mujer, también hay una determinación de época. Pero lo dejo ahí, es para pensarlo, ¿no? Pero lo que sí digo que la última parte del texto lo que hace es considerar que en la cuestión de los roles y en la construcción de la subjetividad hay una determinación muy fuerte de los contactos que tuvimos con otros, ¿no es cierto? Ya sean familiares, amigos, gente del trabajo, qué sé yo. Estás en un trabajo, se te asigna una función y en realidad vos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que hizo tu jefe o el que tenía la misma función? ¿Y qué hacen las empresas? Ponen al nuevo al lado del que tiene experiencia para que vaya copiando las características de la función, ¿no? Después la persona le va a dar su impronta personal, pero ese es otro ejemplo muy claro de que el rol está muy definido por el otro, ¿no es cierto? Profe. Sí. Consulta. Por ejemplo, en etnocentrismo, pero usted dio una actividad y que teníamos que dar un ejemplo, creo que era la actividad. Yo esa no la hice porque realmente no entendí, no sé cómo sería el ejemplo con ese ejemplo que el usted ejemplo dio. es una noticia en donde hay un grupo de pueblos originarios que están haciendo una toma de tierras que según ellos es ancestral, y el Estado provincial le manda a la policía, los reprime y los saca. Y detrás de eso hay terratenientes que quieren las tierras. ¿Está bien? Esa es la noticia. El desafío es analizarlo a través del concepto de etnocentrismo, ¿sí? Entonces, puede ser que haya etnocentrismo, pero puede ser que no, porque muchos de ustedes que participaron en el foro suponen que hay etnocentrismo, pero capaz que no lo hay. Entonces hay que ver si ese acto de represión del Estado provincial oculta elementos etnocentristas o no. Entonces pensar en cuanto a eso. Una cosa que aparecía en los foros de esta materia y de la que es igual en la otra carrera, ponían que el etnocentrismo está en el acto de reprimir. No, el acto de reprimir es un acto, es una conducta.
Es decir, el Estado provincial ejerce su capacidad de ejercicio de la violencia. Entonces lo saca de alguna manera, de la peor manera, a esos pueblos de esas tierras que ellos dicen que pertenecen ancestralmente. Ese acto de represión no es etnocentrista. Puede llegar a ocultar elementos etnocentristas, de considerar a la cultura propia como superior a la que se está desalojando. Pero hay que argumentarlo. Puede ser que haya, como puede ser que no haya. Porque ustedes están suponiendo que lo hay, y que quizás no lo hay en ese ejemplo. Es decir, en ese ejemplo lo que se está jugando son el tema de los derechos. Entonces, los pueblos originarios dicen, yo tengo derechos sobre estas tierras porque tengo un derecho ancestral. Y la provincia dice, no, ese derecho acá no sirve, porque somos un Estado-nación que tiene leyes, y dentro de esas leyes están las leyes de la provincia. Entonces, vos para tener la tierra la tenés que comprar. Entonces, eso es lo que hacen los terratenientes. Entonces, hay un aspecto cultural ahí de no respetar los aspectos culturales de los pueblos originarios. Eso es lo que quiero que piensen. Es decir, los pueblos originarios que dicen, yo tengo derechos sobre estas tierras. Bueno, ahí hay un componente cultural, ¿verdad? Es decir, para ellos la tierra es algo muy importante para poder llevar adelante su cultura. Pero el Estado nacional, el Estado provincial dice, esa ley no sirve. Entonces ustedes no pueden estar tomando tierras que no son de ustedes, porque rige la propiedad privada. Entonces la propiedad privada no tiene un aspecto cultural, tiene un aspecto económico y legal. Entonces ahí se está confrontando algo. Por eso quiero que estén analizando por qué, más allá de que es una noticia recontra desagradable, pero quiero que ustedes tengan la frialdad de análisis de que si la decisión que toma tanto los terratenientes como el Estado provincial oculta elementos etnocentristas. Es más, si un policía le dice lo saca y le dice salí indio, y lo insulta, ¿no es cierto? Bueno, ahí no hay etnocentrismo, hay racismo, eso es biológico, ¿cierto? No claro, hay etnocentrismo. Por más que esté siendo despectivo, no está siendo despectivo con su cultura, sino con su persona. Bueno, ahí está. Quiero que sean prolijos y prolijas en el análisis de eso. Porque, viste, cuando escuchamos en los medios, bueno, se está vallazando nuestra cultura, bueno, no, a mí me desagrada totalmente la noticia, pero yo lo tengo que analizar de forma correctamente. Entonces, si un policía le dice, salí negro de M, de acá, y a los palazos lo saca de las tierras, eso no es etnocentrismo, es racismo, es otra cosa. Etnocentrismo no es considerar una cultura, en este caso la confrontación es la cultura que representa la nación o la cultura que representa el Estado provincial y la cultura ancestral de los pueblos originarios. ¿Está en juego eso? Hay que pensarlo. Claro, porque también o sea, yo me confundo, ¿no? Porque ellos defienden su tierra, pero las otras personas también defienden lo que creen que le pertenece. Claro, porque la compraron. Le pagaron un precio, que eso es discutible, no importa, pero por eso. Hasta incluso, profe, se puede llegar a tomar como que los de los pueblos originarios son los que están siendo despectivos con las otras personas, ¿o no? Ah, bueno, está bueno eso. Hay que argumentarlo. Hay que argumentarlo. Hay que argumentarlo. Bueno, se nos fue la hora. Así tienen un tiempito para tomar algo. Bueno, nos estamos juntando como siempre en el foro.
yo en la medida que pueda, si suben actividades, creo que estamos a mano con las actividades o las respuestas en el foro, las voy contestando. Y dentro, creo, de 2 semanas ya tienen que entregar la actividad integradora. Okay. ¿Está bien? Sí. Que tengan buen sábado. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.